esta mañana? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo le ha ido a la semana? Amén. Bueno, le damos gracias a Dios porque Él nos permite estar en su casa, donde nosotros podemos alabarle, nos podemos regocijar en Él, en su presencia. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. Saludamos también a todos nuestros hermanos y las visitas que se encuentran conectados también por la página de Facebook de nuestro ministerio, ahí donde estás, en tu casa o donde estás en estos momentos. También te bendecimos en esta mañana. También le damos gracias a Dios por tu vida. Y bueno, y esperamos que también puedas quedarte en este tiempo que de la palabra, puedas estar allí y puedas estar atento a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Yo les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, Lucas 15. Bueno, en este primer servicio que tuvimos, realmente fue maravilloso la manera que Dios pudo hablarnos a nuestras vidas a través de esta palabra. Yo tenía preparada dos mensajes, dos palabras para cada servicio, pero bueno, el pastor me hizo volver en sí. Me dijo que todos se puedan llevar la misma palabra que Dios habló a nuestras vidas en el primer servicio. Sería bueno que todos pudiéramos llevarnos la misma palabra. Entonces, se ve que también el Espíritu Santo me habló. Yo dije, bueno, listo, Señor, el otro mensaje, el Señor sabrá cuándo querrá enseñárnoslos, pero en esta mañana quiero compartir la palabra que el Señor nos habló también en el primer servicio. Vamos a comenzar en el libro de Lucas, el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 11 al versículo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Señor, Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites nuevamente, Señor, estar aquí delante de tu presencia, poder compartir, Señor, tu palabra, poder abrir nuestros oídos, Señor, a escuchar tu palabra, Dios amado. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha llegado a este lugar, por los que están desde su casa, Señor, viendo esta transmisión. Estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y te doy gracias también por sus vidas, bendito Rey. Padre, y creemos, Señor, que tu presencia está en este lugar. Sabemos que tú eres el primero, el que ha estado aquí, el que ha tenido el control de todo este hermoso tiempo, Señor, que hemos tenido. Y te pedimos, Señor, que sigas en medio de nosotros, Señor, y que sea tu palabra la que en esta mañana sea hablando a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias y te doy a ti la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sé que muchos hemos escuchado esta parábola la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Es una palabra y una parábola que muchos ya conocemos. Y siempre hemos de pronto asimilado o representado que cuando hablamos del hijo pródigo, ese hijo menor que le pidió a sus padres sus bienes para irse a un lugar, a otro lugar, dice aquí, a una provincia lejana, nosotros lo relacionamos siempre como que esa persona que se ha apartado de Dios, esa persona que estuvo con Dios, que caminó con Dios y en estos momentos se apartó, ya no está caminando con el Señor. Pero en esta mañana el tema que queremos que Dios quiere enseñarnos, yo le he titulado Corazón Pródigo.
Corazón pródigo. ¿Por qué corazón pródigo? Porque muchas veces no necesitamos salir de la casa. Aunque estemos físicamente, ya no estamos allí. Es ese corazón que ya no está dentro de la casa. No necesariamente como el hijo pródigo que se fue a otro lugar. A veces estamos en la casa del Padre, pero nuestro corazón ya se ha ido a otro lugar. Y esa provincia lejana que nos habla el versículo 13, a la que se dirigió este hijo pródigo, podemos representarlo con esa apatía espiritual, o con esa fatiga, o ya esa indiferencia espiritual en nuestras vidas. Por eso es corazón pródigo, porque estamos hablando de nuestro corazón, de nuestro espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu en estos momentos? Que aunque estemos en la casa del Padre o aunque visitemos la casa del Padre, ya nuestro corazón no está allí. Ya nosotros de pronto muchas veces dejamos de disfrutar de estar en ese lugar. Ya no somos saciados, ya de pronto el estar allí ya no nos llena. El hijo pródigo, cuando le dice a su padre, padre, dame la herencia, dame mi herencia, que yo me voy, ya él allí no se sentía satisfecho, ya él se sentía que ese no era su lugar, que ya él estaba de pronto como que aburrido de ese lugar, de estar siempre con el padre, aunque ahí lo tenía todo. Y muchas veces podemos nosotros estar en esa misma condición, que aunque estemos en la casa del Padre, ya no nos sacia, ya no somos llenos. Estamos de pronto, por lo menos asistimos a la iglesia, estamos aquí, le estamos sirviendo al Señor, pero poco a poco vamos sufriendo de una anemia espiritual. Cuando una persona tiene anemia, no le dicen, hoy se hace un examen de sangre y tiene la hemoglobina, por decirlo así, en 14 y ya mañana la tiene en 8, a menos que tenga ya una perforación. Pero hablando de anemia, viene como que un proceso donde sus glóbulos van a ir disminuyendo, ya sea porque no se está alimentando bien, o no está haciendo ejercicio, o hay alguna afectación en su cuerpo. Pero de un día para otro no va a tener anemia, va a tener una disminución a menos que sea porque haya una perforación, o sea que esté botando sangre por alguna parte de su cuerpo. De la misma forma puede pasar en nuestras vidas. Nosotros no vamos a sufrir un decaimiento espiritual. Hoy estoy en la cima con Dios y ya mañana, ¿cierto? Es algo que va a ser poco a poco, que poco a poco nosotros nos vamos alejando de la casa, o nuestro corazón se va alejando de la casa, pero como estamos permaneciendo dentro de la casa del Padre, nosotros pensamos que estamos bien, porque estoy en la casa, porque yo voy a la iglesia, porque estoy sirviéndole al Señor, porque de vez en cuando oro, de vez en cuando leo la Biblia. Entonces no somos de pronto quizás conscientes de nuestra condición espiritual, pero poco a poco estamos sufriendo ahí nosotros en silencio un deterioro de nuestra fe. Nos están faltando las fuerzas para orar. Y aún muchas veces ya no tenemos ni siquiera ganas de cantar, ni el director dice levanten las manos, y uno dice, pero ¿por qué tiene uno que levantar las manos? O sea, poco a poco vamos yendo a un camino que nos está llevando o nos está alejando del Padre. El libro de Apocalipsis, el capítulo 2, aquí Dios le habla a la iglesia de Éfeso. Y le dice a la iglesia de Éfeso, el capítulo 2, el versículo 2 le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nuestro corazón se ha dirigido a esa provincia lejana, que se ha conformado con vivir una vida más monótona, con vivir una vida
de pronto más simple, aunque estemos bajo la cobertura de la iglesia, Dios nos dice muchas veces, has dejado tu primer amor. Sí, yo conozco que estás tu arduo trabajo, yo conozco que no has desmayado, yo conozco que sí, sigues yendo a la iglesia, yo conozco que sí, estás dispuesto a servir al Señor, pero nuestra relación, la relación de nosotros y Dios, es lo que Dios nos dice, has dejado tu primer amor. Si nosotros recordamos, o si usted allí donde está, puede recordar cómo era su vida cuando usted aceptó a Jesús, cuando usted vivió esa experiencia de cambio. De pronto muchos pueden recordar que caramba, era un momento en que usted no quería estar fuera de la presencia de Dios, que estaba sensible a la voz de Dios, que usted podía levantar sus manos sin que alguien le dijera levanta tus manos. Usted, una canción o una palabra lo quebrantaba, ¿cierto? Era algo tan hermoso que uno podía vivir como si Dios estuviera pegadito a uno. O sea, era tan real la presencia de Dios. Pero muchas veces nosotros podemos ir alejándonos de Dios. Cuando yo le comentaba a mis hermanos del primer servicio, cuando nosotros decimos esta expresión, no, es que ya yo he madurado espiritualmente. Esa falsa madurez espiritual. No, o sea, yo estoy con Dios, pero es que cuando uno madura, ya uno pues obviamente no hace las cosas que hacía antes, ya uno va evolucionando. Pero pues, detengámonos a pensar de qué manera Dios quiere que nosotros realmente evolucionemos, o de qué manera realmente Dios quiere que nosotros maduremos. La palabra nos dice, cuando los niños se acercaban a Jesús, ¿qué les dijo Jesús? Dejen que ellos se acerquen, porque es que de ellos es el reino de los cielos. Porque hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo es un niño? Aquí casi de pronto la mayoría que ya tenemos hijos. ¿Cómo es un niño? Un niño es intenso, ¿cierto? Un niño necesita amor y no necesita que decir, ay sí, ahí está mi papá. No, él necesita que se exprese ese amor, ¿cierto? Y por lo menos yo tengo ahora una melcochita que pasa ahí pegada, y en esta cuarentena más, parece que estuviera más pegada. Y ella puede estar haciendo cualquier cosa, pero llega un momento y llega al cuarto, mami, yo te quiero. ¿Qué espera que yo diga? Yo también te quiero. Y después se va a jugar. Y al ratico otra vez. Ese es un niño. Un niño siempre va a expresar lo que siente. No le va a dar pena decir, yo te quiero, mami, yo quiero estar contigo, yo no quiero que tú te vayas. Ese es un niño que siempre va a disfrutar de la compañía de su padre, porque ahí es que él se siente amado y se siente seguro. Y Dios quiere con nosotros que nosotros seamos así. Por eso Dios nos dice, es que a veces dejas ese primer amor. Porque cuando uno conoce a Jesús, uno siente que lo tiene todo y que con Él puede tocar el cielo. Pero a medida que pasa el tiempo, nuestras vidas se van apagando porque dejamos que las otras cosas sean las que nos llenen. Porque yo tengo que madurar. Esa es nuestra expresión. Porque tenemos que madurar. Pero a poco podemos llegar a un decaimiento espiritual. Ahora, yo quiero hablarle de tres pasos o tres condiciones que nosotros nos pueden ayudar para que podamos restaurar nuestras vidas. Y vamos a basarnos en el mismo pasaje de el hijo pródigo. Sabemos que hemos leído que este señor se fue, ¿cierto? Y fue a una provincia lejana y ahí desperdició todo lo que tenía. Pero dice que cuando hubo malgastado todo, entonces allí se acabó la dicha. Y ahí comenzó a tener necesidad. El versículo 17 nos dice que el hijo pródigo volviendo en sí, él dice, volviendo en sí, dijo, oye, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí estoy pasando necesidad. La primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta
o que nos pueda ayudar para restaurar nuestras vidas es que nosotros podamos descubrir cuál es nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos justificándonos. Somos buenos para decir, no, es que yo no lo hago porque estoy ocupada, porque estoy trabajando, porque no tuve tiempo. Y Dios me entiende. Dios me entiende. Es que a veces hasta nos atrevemos a decir, hombre, eso es entre Dios y yo y Dios. Y Él sabe cómo es que es. O sea, nosotros estamos bien. Pero el hijo pródigo, cuando se vio en esta condición, él volvió en sí. Él dijo, caramba, ¿yo qué estoy haciendo? Sí, en mi casa, en la casa de mi padre hay abundancia de todo y yo estoy aquí comiendo basura. O sea, ¿qué es lo que pasa conmigo? Nosotros, la primera cosa que nosotros debemos de dejar es de justificarnos y de engañarnos. Reconozcamos en cuál es nuestra condición. Ahí donde usted esté, medite cuál es su condición espiritual. Realmente lo que yo estoy haciendo, esto es agradable delante de Dios. Realmente yo estoy cerca de Dios como yo creo estarlo. O de pronto Dios está demandando más de mí. ¿Realmente yo estoy en la casa del Padre o solamente en mi cuerpo, pero mi mente y mi corazón están en una provincia lejana? ¿Cuál es tu condición actual? ¿Cómo está tu vida hoy? Recuerden que le estoy diciendo que cuando uno sufre de un decaimiento o cuando de pronto nuestra vida se va apagando, eso no es hoy y ya mañana, es algo que va paulatino. Y si de pronto estamos caminando hacia ese camino, hoy Dios nos puede detener y decir, hoy, pila, mira por dónde vas. Estás yendo hacia la provincia lejana. O si de pronto usted dice, no, yo estoy en la casa del Padre, yo aquí estoy con el Señor, Dios le puede decir, sí, pero quiero que estés más. No, todavía no es suficiente, no te conformes con lo que hoy tengas. O muchas veces, nosotros ¿qué hacemos? Venimos a la casa del Padre y nos sentimos bien, nos sentimos plenos. ¡Ay, qué chévere! Dios me habló, fue algo maravilloso lo que pude tener. Pero al salir de aquí, regresamos a la provincia lejana, porque es que es allá donde habitamos. Y Dios hoy te está diciendo, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu condición real? Tu condición espiritual real. Porque cuando nosotros reconozcamos cuál es nuestra condición, cuando yo reconozco, caramba, sí, yo me estoy apartando. O no es que de pronto el simple hecho no es que yo me voy a ir al mundo, pero mi vida espiritual se está apagando porque de pronto esta semana para mí fueron prioridades otras cosas. Y Dios me puede decir, ojo, que si sigues por ese camino, vas a estar lejos de mí. Y yo cuando reconozco eso, yo puedo arrepentirme, ¿cierto? Y puedo hacer algo, puedo cambiar mi estructura, puedo otra vez priorizar a Dios en mi vida. Cuando yo descubro mi condición de espiritual, el segundo paso que puedo hacer es que yo necesito anhelar un cambio. En el versículo 18 dice que el 17 nos dice que él volvió en sí, él vio que en su casa había abundancia. Y el 18 dice, me voy a levantar y voy a ir a donde mi padre. Este pensamiento, hombre, yo no puedo seguir aquí. Es que yo no puedo seguir aquí. Yo me voy a levantar y yo voy a ir donde mi padre. ¿Por qué? Esto me va a permitir o esto va a despertar en mí un hambre espiritual. Estamos hablando que poco a poco podemos ir apagando nuestras vidas, pero que cuando yo reconozco cómo estoy yo y puedo arrepentirme, Señor, estoy mal, yo sé que no lo estoy bien. Yo puedo levantarme y decir, yo voy a ir a donde mi Padre. Yo voy a desear un cambio, yo voy a desear
volver a ese primer amor. Que ese primer amor no quede solamente en un recuerdo, sino que yo diga, yo tengo que volver. Yo tengo que volver a esa comunión con Dios. Yo tengo que volver a esa relación tan maravillosa que yo tenía con Dios. Y esto me va a llevar ¿a qué? A confesar. Porque el versículo 18 dice que él dijo, me voy a levantar y voy a ir y le diré, va a confesar y le diré, Padre, yo he pecado contra ti. Eso nos va a llevar ¿a qué? A que nosotros podamos confesar. Y podamos confesar delante de Dios siendo sinceros. ¿Por qué? Porque ya yo sé dónde estoy, en qué posición está mi vida. Y esto nos lleva a que nosotros podamos ver en la vida del publicano y el fariseo que se presentan delante de Dios, ¿cómo se presentó el fariseo? Él se presentó justificándose al mismo de todas las cosas que él hacía. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo sirvo en la iglesia, yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo estoy pendiente. ¿Sabe? El pastor sabe que puede contar conmigo porque ahí estoy yo. Y eso es lo que le decimos nosotros a Dios. Señor, tú sabes que yo sirvo en la iglesia, yo oro, yo estoy allí. Si es de ayunar 30 días, yo los ayuno. Pero ¿cómo se presentó el publicano? El publicano no se presentó justificándose. El publicano se llegó delante de Dios y que dijo, Señor, sé propicio a mí, que yo soy pecador. Él reconoció cuál era su condición, de que era pecador. Él no comenzó a decir las cosas que hacía, sino yo soy pecador. Y aún dice la palabra que él no levantó ni siquiera su rostro. Él estaba allí como que ni siquiera soy digno de estar aquí en tu presencia. Y Jesús dice que ese publicano se fue justificado por Dios, porque pudo reconocer cuál era su condición. Él reconoció que actualmente, o sea, que él en ese momento era un pecador y no merecía ni siquiera estar delante de Dios, pero él estaba allí porque él había decidido levantarse y ir delante de la presencia del Señor a mostrar cómo estaba. Para después, que en el versículo 20 nos dice que el hijo pródigo dice, y levantándose vino al Padre. Es necesario que decidamos levantarnos. Porque yo puedo reconocer, caramba, lo reconozco, sí, no estoy bien. Yo puedo arrepentirme y confesarlo, pero si yo no decido levantarme e ir, voy a seguir en esa condición o voy a seguir en esa provincia lejana. Si el hijo pródigo reconoció que estuvo mal en irse, reconoció que estaba viviendo mal, reconoció que en su casa había de todo, pero si él no se levanta y él, no, hombre, es que a mí me da pena, yo ahora para irme para mi casa y allá, ¿qué va a decirme mi papá? Viste, yo te lo dije. Si él comienza a pensar en todo eso, no, hombre, Dios, qué pena con Dios, imagínate, yo ahora. Si él comienza a pensar en todo eso, él no se levanta y no va nuevamente a su casa. Pero él dijo, no, ya yo volví en sí. Yo me he arrepentido y confieso lo que pasó, pero yo decido regresar a mi casa. Yo decido ir allá donde mi padre y le voy a decir, Padre, yo he pecado contra ti y ya no soy digno de ser tu hijo. Y él se levantó y fue a su padre. Él se levantó y lo hizo. Podemos reconocer nuestra condición delante de Dios, podemos confesar, pero nada va a cambiar hasta que nosotros no decidamos volver. Y en ese camino de regreso, de pronto no va a ser fácil, porque en ese camino de regreso, Dios te va a pedir de pronto muchas cosas que uno tiene que cortar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba alejado de Dios. Y cuando nosotros estamos alejados de Dios, comenzamos a llenarnos de otras cosas que de pronto el mundo nos está ofreciendo. Y Dios en ese camino de regreso te tiene que decir, bueno, tienes que romper con algunas relaciones, las que hiciste allá cuando estabas en esa provincia lejana. Tienes que cambiar tu orden de prioridades. Es un proceso, pero
no es tanto el proceso, o sea, lo que uno tenga que dejar, sino la decisión que uno tome de hacerlo, de dejarlo. ¿Por qué? Porque si yo en el camino voy, que híjole, ahora tengo que dejar esto, ahora tengo que cambiar este orden de prioridades, ahora tengo que orar más, y esto es mucho, yo me devuelvo otra vez para la provincia. Pero nosotros tenemos que entender que el mejor lugar donde nosotros podemos estar es en la casa del Padre. En el Apocalipsis, cuando Dios le dice a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor, en el versículo 5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando yo decido regresar, yo también en ese camino de regreso yo estoy decidiendo volver a ese primer amor, volver a esa relación y comenzar a hacer lo primero que yo hacía. Volver a las primeras obras que yo hacía, lo que me mantenía allí en la casa del Señor. No sé cómo es tu vida de oración, no sé cómo está tu vida espiritual. Realmente yo no soy y tampoco soy nadie para juzgar, pero sí sé que muchas veces pequeñas cosas a nosotros nos desvían de Dios. No sé si a alguno le ha pasado, pero a veces nosotros podemos tener ya estipulado un tiempo de oración a tal hora y de pronto un día uno no puede por algo, pero cuando eso se vuelve constante, ¿cierto? Cuando ya yo no fui el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día, cuando quiera ver ya tenemos un mes que no. Pero ¿qué pasa? Que comenzamos a sentirnos bien. No ha pasado nada, porque Dios me sigue bendiciendo. No vemos de pronto la necesidad de regresar. Pero no es necesario que nosotros tengamos que nos tenga Dios Dios mío, pasarnos algo, acontecernos algo malo para uno decir, miércoles, ¿yo dónde estoy? Y volver otra vez tengo que regresar a casa. Cuando ya hoy Dios nos está diciendo, hombre, reconoce dónde estás. Reconoce hoy dónde está. Nunca va a ser suficiente el tiempo que uno disponga para Dios. Uno no puede creer que, yo estoy orando 1 hora y ya estoy en el cielo, hermano. No es así. Pero es cuán importante es que nosotros podamos permanecer en casa. Permanecer y tener una comunión verdadera con el Padre. Porque una cosa es que el hijo pródigo se haya quedado en su casa, pero ya él no disfrutaba nada, ya nada lo llenaba, ya nada lo saciaba y se hubiera quedado allí. Su corazón deseando estar en otro lugar, como muchas veces nos pasa a nosotros. Queriendo estar en otro lugar. No, yo quiero enfocarme en mi carrera, yo quiero enfocarme en mi trabajo, yo quiero enfocarme en esto porque es que yo quiero esto, porque yo quiero esto. Pero si Dios te lo está dando todo y Él en su debido tiempo te va a seguir dando todo. Pero cuando queremos todo a prisa, deseamos ya irnos a otro lugar, a esa provincia lejana que nos va llevando a ese decaimiento espiritual. Pero vemos que lo hermoso que hizo este hijo pródigo es que él no se quedó allí, sino que él se pudo levantar y fue a su padre. Y fue en esa condición de hijo lastimado, dañado, fue a su padre. Y la historia es hermosa porque termina que el padre recibe a este hijo y le saca un vestido y le coloca un anillo y trae un becerro y dice, este es mi hijo, voy a hacer una fiesta porque es mi hijo. Lo estaba esperando. Y Dios nos está esperando a cada uno de nosotros. Sabemos que Dios está en este lugar y Dios está corriendo hacia nosotros porque Él nos está esperando, nos está anhelando. Él está esperando que uno vuelva en sí y pueda volver a casa, pueda reconocer que allí en los brazos del Padre vamos a estar seguros, vamos a estar confiados. Es allí, es en ese lugar donde nosotros podemos sentirse amados. Amén. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros, te estoy esperando.
Te estoy esperando. ¿Por qué no regresas? Te estoy esperando. No te conformes con ese poquito. No te conformes quizás con lo que estás viviendo ahora. Yo te estoy esperando porque yo quiero darte más. Yo quiero que puedas disfrutar conmigo. Yo quiero que podamos ser como éramos antes. Yo quiero que tu relación pueda ser conmigo cuando me conociste. Uno puede comparar la relación de Dios si usted está por lo menos en la relación de esposos. Cuando son novios, no se quieren separar, ¿cierto? Y cuando está la luna de miel. Pero si ese amor no se cultiva, cuando ya han pasado 10 años, ya han pasado 20 años, ya son dos desconocidos en una casa. Ya no nada les llena, ya nada les sacia, esa persona es indiferente. Esa relación con Dios no la podemos tener como si estuviéramos en casa, pero sin nada que nos llene. Cuando nosotros sabemos que Dios nos llena en todo, cuando nosotros sabemos que lo único que puede suplir nuestras necesidades es Dios, cuando nosotros sabemos que es que sin Dios no somos nada, dependemos de Él. Yo no puedo depender de mi fuerza, yo no puedo depender de lo que yo quiera, dependemos de Dios. Y es como un niño recién nacido. Nosotros necesitamos que nuestro cordón esté pegado al de Dios, porque es que ahí es que vamos a ser alimentados. No permitamos que ese cordón se rompa en esta mañana. No permitamos que ese cordón se rompa. Nosotros no necesitamos que ese cordón se rompa como cuando la madre tiene un bebé. No, nuestro cordón tiene que estar pegado a Dios. Porque ahí es que vamos a recibir los nutrientes, porque ahí es que vamos a recibir el alimento, porque ahí es que vamos a recibir esa dependencia de Dios. Y ese cordón está pegado cuando usted nace de nuevo. ¿Cómo es un nuevo nacimiento? Como cuando una mujer pare, es igual. Usted nació de nuevo. Y cuando usted nació de nuevo estaba pegado a Dios. Era algo maravilloso. ¿Por qué se rompió el cordón? ¿Por qué permitimos que se rompa? Hoy nuevamente peguémonos a Dios. Que hoy sea como ese nuevo nacimiento en nuestras vidas y que podamos volver a experimentar ese primer amor. No dejemos que esa falsa madurez nos aleje de Dios. Porque hoy Dios nos está diciendo que regresemos a casa, que regresemos a su presencia, que regresemos a Él, a estar pegados a Él. Él nos está esperando. Él te está esperando en esta mañana. Y lo mejor que uno puede recibir es el abrazo de nuestro Padre. Porque Dios no va a llegar y va a decir, viste, yo te lo dije, yo sabía que ibas a venir. No, Dios va a correr así como corrió este padre cuando vio a su hijo. Él corrió hacia su hijo. Dios hoy está corriendo hacia nosotros, pero nosotros también tenemos que correr hacia Él. Porque Dios puede correr hacia ti, pero si tú te alejas, Dios no te va a alcanzar. Porque la decisión la tenemos que tomar nosotros. La decisión de Dios ya está dada, pero la decisión tuya, ¿cuál es en esta mañana? Yo te invito